Universidad Nacional de San Luis le da la bienvenida a la primera jornada de promoción y protección del desarrollo neurosocioafectivo y cognitivo de la infancia. Esta convocatoria está hecha a través del proyecto Llegar a Tiempo, que es una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Este proyecto fue generado desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis y participan la mayoría de los docentes de las facultades con sede en la capital. Los niños son la base esencial de cualquier sociedad. Por consiguiente, en ellos reside el futuro de un desarrollo sustentable. El consenso científico actual afirma la importancia de los cuidados tempranos, la detención oportuna y el conocimiento de las señales y alarmas relacionadas con los trastornos neurodesarrollo, a los fines de favorecer un desarrollo integral saludable. Vamos a hablar de la parte médica, vamos a hablar de la parte psicológica, vamos a hablar de la parte de neurociencias, vamos a hablar de la parte de lo que hace a la medicina legal y a lo que hace a la educación, intentando dar o de alguna forma transmitirles en la medida que podamos cuál es la solución de este tema, de este problema. Podríamos haber puesto abuso sexual infantil, pero elegimos poner prevención. Una niña cada 4 y un niño cada 6 sufren de abuso sexual infantil. Este daño va a persistir durante toda la vida, toda la vida. Una niña de cada 4 niños y un niño de cada 10 años han sido víctimas de abuso infantil. Cuando hablemos de abuso infantil vamos a hablar de ASI, la sigla ASI, o sea, es como en medicina se llama abuso sexual infantil. 120 millones de niñas en el mundo, casi una de cada 10 víctimas de ASI. Lo más importante que hay que saber es dos palabras, lo que tiene que ver con comprender, ¿sí? Y lo que tiene que ver con consentir. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, estamos hablando de primera infancia, segunda infancia, y no estamos hablando de adolescencia. Cuando hablemos de adolescencia, vamos a hablar en realidad de secuelas del abuso infantil. En el desarrollo madurativo hay algo que se llama los juegos sexuales infantiles, o sea, que cumplen con la función de lo que es la curiosidad sexual, y es normal que estén. Cuando la sexualidad, que no es genitalidad, sino que es sexualidad, todo el cuerpo nuestro está sexualizado, toda la piel está sexualizada, está erotizada, digamos, pero erotizada en términos no de lo genital, sino de las sensaciones que se reciben en la piel. Entonces, cuando los chicos tienen juegos eróticos, hay que aceptarlos como tales y no escandalizarse, porque en el escándalo está puesta la vivencia de pecado o de que esto está mal, y entonces la curiosidad se exacerba para ver cómo es el pecado y cómo es esto que hacen los adultos y que está mal. Es fundamental que los padres hablen con los chicos de la sexualidad en todo lo que los chicos pregunten, absolutamente todo, y de una manera natural, como se habla de todas las demás funciones. El asunto es que como la sexualidad es mala, no se puede hablar de la sexualidad, pero esto es lo que hay que sacarse de la cabeza, ¿no? Esto ocurre en todas las clases sociales. Sí hay que saber que hay claramente sectores que van a ser más vulnerables porque las condiciones de hacinamiento lo pueden facilitar de alguna forma, pero en la realidad lo que vemos y lo que se ve en el mundo es que esto no tiene ninguna relación con el nivel socioeconómico, y esto es uno de los mitos que hay que desterrar, y hay que saber que esto no es así. El niño, la niña, nunca debe ser considerado responsable de su participación. Por su indefensión y por no contar con un aparato psíquico logrado, o por
el desconocimiento de la sexualidad adulta. Vamos a entrar en los elementos que nos sirven para la detección y el diagnóstico. Cuando un niño relata a un adulto una situación que tiene un contenido sexual fuera de lo que convoca esa situación, lo que está pidiendo es un soporte emocional y simbólico frente a una situación que le resulta insostenible. El relato de un niño nunca debe desestimarse y hay que investigarlo. Un menor de 3 años que está muy irritable, que está con el sueño alterado, algo le está pasando. La agresividad, los niños se vuelven muy agresivos. La ambivalencia hacia ambos padres, el sentimiento hacia uno, el sentimiento hacia otro, los trastornos de ansiedad en sus diversas formas, las fobias, todos estos factores son síntomas que la persona que mejor los puede detectar va a ser siempre la docente, porque está en el día a día, es la que más conoce todas esa conducta de los niños y esa conducta frente a sus pares. El abuso se da en una relación en la que el chico está en situación de dependencia. Entonces hay una asimetría jerárquica por la que el chico siente que si dice esto, si dice algo de esto, que el adulto le dijo no lo cuentes, esto queda entre nosotros, no lo cuenta porque siente que está atacando a este adulto que tiene una posición jerárquica distinta. El 10% de las situaciones de ASI se denuncian, solamente el 10%. Y de ese 10%, el 75%, o sea, las 3/4 partes, las madres o las personas que han presentado la denuncia. En el proceso judicial ocurre que uno puede hacer una denuncia, pero después le preguntan, a ver, ¿usted está seguro que quiere hacer esta denuncia? Y en el ámbito penal, de ese 10% que denunció, el 75% se retracta. ¿Está? Entonces, si bien es muy importante resolver el tema judicial, porque evidentemente no funciona, y no funciona básicamente por falta de capacitación, que me gustaría decirle a los que no son médicos ni son pediatras, nada, pero que sí sepan, así como hablamos de esos cambios psicológicos, que son cambios bruscos, agregarles 4 síntomas de la clínica pediátrica que sí son muy llamativos y la verdad están casi siempre presentes, que son la enuresis y la encopresis secundarias, quiere decir que un chiquito que había aprendido a controlar esfínteres, ya había aprendido, perdió esa capacidad. Lo que llamamos en pediatría DAR, que es el dolor abdominal recurrente, que no tiene causa orgánica. Necesito que se queja, me duele la panza, se lo estudia, no se le encuentra nada. Y la cefalea tensional. El silencio y la falta de apoyo son los factores negativos para procesar las situaciones. Y es fundamental no culpabilizar a la víctima. O sea, al niño, a niña. Lo primero que tiene cuando esto va transcurriendo el tiempo se instala un sentimiento de culpa, ¿no? Lía, lo que... Algo habrá hecho el chico, esto es lo que transmite el imaginario social, entonces si algo habrá hecho tiene culpa, pero el asunto es entender que no hizo nada, que lo que hizo es lo que hacen todos los chicos. El chico dice que le hicieron tal cosa o tal otra, se la hicieron o no se la hicieron, se la hicieron. De alguna manera se la pusieron en su mente, este es el punto, entonces eso es lo que hay que tratar. Es lo mismo que con cualquier persona que nos consulta a los especialistas, si dice que sufre, sufre. Este es el punto. Yo no puedo... El ejemplo contrario sería un chiquito que me decía, tócame la cabeza, mira cómo me duele, sentí cómo me duele. No, yo no siento cómo le duele, pero él le duele y cree que yo puedo sentir cómo le duele. El chico y la persona que sufre, punto. Para poder confirmar un diagnóstico son estos cuatro títulos o 4 ítems, que son, primero, el conjunto de los síntomas que hablamos al principio. Segundo, las declaraciones del niño.
¿sí? Implícitas o explícitas, como sea. Tercero, los estudios proyectivos, los test gráficos, el test de Roger. Y cuatro, y fundamental, que se hace a partir de hace 2 años, prácticamente tanto en el GARRA como en el SALDE, que es el estudio del perfil del abusador, tal cual como lo describe Rafo. Si ustedes logran unir estos 4 títulos, la coincidencia general y mundial, o sea que el diagnóstico de ASI es unívoco, no tiene margen de error. Para Freud es la condición en la que el yo se encuentra ante exigencias, ya sean endógenas o exógenas, de las cuales no puede escapar y cuya tramitación resulta imposible para el sistema psíquico o neuronal. Y esto lo mencionamos porque en la actualidad tiene una correlación enorme con todo lo que es las neurociencias. Es decir, esto que se dijo hace tanto tiempo, la neurociencia lo ha podido confirmar y lo vemos en las imágenes cerebrales, ya sea resonancias de alta definición, PET, SPECT, lo vemos. ¿Qué es la elaboración? ¿Por qué podemos entender la elaboración de este modo? Yo sufro una situación traumática que no puedo elaborar con los elementos que tengo en mi psiquismo, en mi mente en ese momento. No la puedo contar y me siento angustiada con necesidad de olvidar lo que me pasó, sin poder olvidarlo, y entonces empiezo a relatarlo. Lo relato y cuando lo relato, esta es la experiencia de los neurocientistas, se fabrican nuevas proteínas. Entonces las nuevas proteínas dan un nuevo registro. Entonces a medida que voy contando, voy teniendo nuevas capas de registro del relato de lo traumático y se va disolviendo la escena inicial. Esto es elaboración. Esto es lo que planteó Freud y esto es lo que plantean las neurociencias, la posibilidad de, a través de una repetición del hecho en palabras, se consigue que se fabriquen nuevas proteínas y que entonces esto es la elaboración, ¿no? Dijimos que lo que no aparecía en la infancia, porque estaba ocultado, va a aparecer en la adolescencia, va a quedar en latencia y va a aparecer en la adolescencia, de diversas formas. Bueno, el tema de la ideación suicida, sí, la depresión, sí. Los trastornos alimentarios, con su altísima comorbilidad, y las adicciones. Y también muchos temas de conducta. Eso no es solo sexual. El abuso de autoridad es sumamente dañino y nosotros lo vemos fundamentalmente y se puede explicar en términos de las defensas que se ponen en juego en las llamadas estructuras border, que son estructuras con un mecanismo fundamental que es el de la disociación. Vamos a poner un ejemplo concreto. Una familia, padre, madre y el chico. El padre no se ocupa del chico, está siempre ocupado con su trabajo. Entonces la madre, para defender la figura del padre, dice: pobre papá, está muy ocupado, papá no puede. Y el chico tiene 2 percepciones. Primero, percibe que el padre no hace lo que tiene que hacer, no se ocupa de él, no lo cuida, no se ocupa. Por otra parte, la madre le dice que no es así. Eso se llama percepticidio, le matan al chico la percepción. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el chico? Disocia. Entonces guarda una parte de sí mismo con la que cree lo que la madre le dice y otra parte con la que incorpora lo que ve como conducta de su padre. Este mecanismo de disociación, de partimiento, produce después lo que en las estructuras border se ve como, uno lo puede decir en términos muy coloquiales, como un patchwork, porque la personalidad está hecha como de pedazos. ¿Por qué no se puede juntar? Porque le han matado la percepción y no ha podido, a través de su propia autonomía, entender lo que pasa a su alrededor. Esto es un abuso de autoridad, que es
tan grave como un abuso sexual, es también un abuso. A partir del jardín de infantes, lo que se enseña es a que el niño pueda tomar decisiones, a desarrollar la capacidad de tomar decisiones, a la habilidad para resolver problemas, a la capacidad de pensar en forma creativa, a la capacidad de pensar de forma crítica, a la habilidad para comunicarse en forma efectiva, a la habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales, a la capacidad de establecer empatía, al conocimiento de sí mismo, a la habilidad para manejar las propias emociones y la habilidad para manejar las tensiones y el estrés. Todo esto es un programa de educación que existe en Francia y lo desarrolló la Organización Mundial de la Salud. Y esto está vigente con unos resultados buenísimos. Es lo que intentamos que se implemente en la Argentina. El agradecimiento a la Universidad de San Luis, a Vicente, a Mince y a todos, y bueno, y a la doctora Elida Rincón. Un enorme placer estar al lado de ella y que me ayude a explicar conceptos y ideas difíciles. Ojalá que les haya sido útil. Nuestra misión es generar una intervención multidisciplinaria para proteger y promover el desarrollo de la primera infancia, que es el periodo más crítico en la vida de un ser humano, porque es en este periodo donde se sientan las bases neurológicas de las que dependerán las demás futuras capacidades de un individuo. Porque el bebé no ha venido a este mundo a hacer algo que está, no sé, predeterminado por el azar. El bebé es lo que nosotros hacemos de él. Y en esos cerebritos reside el futuro de cualquier sociedad. Ustedes saben, seguramente todos saben, que el proceso de la memorización es ese proceso por el cual las neuronas se recubren de una sustancia que es aislante y que permite la rápida conducción del impulso nervioso. Normalmente he escuchado que la llaman como el cableado del cerebro. Entonces, si la mielina no aparece, lo que le va a pasar a esa neurona, lo que le podría pasar a esa neurona es que haga contacto con un grupo de neuronas que no tenía que hacerlo, o que funcione mal. Y también puede pasar que si no aparece, se produzca la muerte neuronal. Y en el humano, ustedes saben, la mielinización se produce por etapas. Y en los 2 primeros años de vida, desde el nacimiento hasta los 2 años, se produce lo que se conoce como el periodo de la rápida mielinización cerebral. ¿Sí? El bebé al momento de nacer, prácticamente en el cerebro no tiene mielina. Ahí, en ese momento, comienza hasta los 2 años, es la base, es rápido. Luego, esta se extiende, se frena un poco y se extiende durante toda la infancia, la adolescencia y hasta el final de la 3ª década de vida. Entonces, imagínense ustedes qué importante que es el tiempo en lo que es la organización y la formación del sistema nervioso. Y uno de los factores decisivos para el desarrollo neurológico y en particular para la memorización es la nutrición. Y otro factor, además importante para el funcionamiento de las células memorizantes, es el factor de analgesia y el dolor. Y el amor lo que hace es activar centros cerebrales que tienen una función positiva durante el desarrollo y al mismo tiempo es un desactivador de aquellos centros, digamos, negativos para el desarrollo. El amor de la madre, el amor materno en los primeros años de vida es el gatillador más potente para activar todos estos centros cerebrales. Es único, es incomparable, es insustituible.
pero las neurociencias nos indican que no es la única clase de amor que es capaz de activar estos centros. Entonces nos pone a todos nosotros en una situación bastante incómoda, en la situación donde nos pone como sujetos significativos frente a los niños. Y esto lo quiero tomar y revalorizar, resignificar para el docente. ¿Cuántas veces en la escuela, en los jardines, me he cruzado con los docentes abatidos, impotentes, frente a las terribles circunstancias por las que ven que pasan sus alumnos, sintiendo que no pueden hacer nada? Y lo comprendo, pero hoy quiero que te vayas de acá sabiendo que vos podés hacer mucho, porque con tu amor vos podés activar estos centros cerebrales, vos podés ser un adulto significativo para los niños. Con tu amor vos podés hacer mucho, darle a cada niño lo que necesita, para que todos puedan llegar al mismo nivel, para que todos tengan la posibilidad de ver el partido y para que en el futuro todos puedan jugar el partido de la vida de igual a igual, que todos tengan la misma posibilidad. Quiero dejar como mensaje final es que recuerden que no podemos hacer grandes cosas, solo podemos hacer pequeñas cosas con un gran amor. Nada más, muchísimas gracias.